Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo donde voy a compartir con vosotros información relevante de una especie que tengo mucha experiencia, como son las encinas. Quedaros porque vamos a hablar de trasplante, de recuperación y de cómo cultivarlas con éxito. Bueno, en primer lugar quiero daros las gracias por vuestra paciencia en cuanto a los vídeos. Hemos estado un poco liados y bueno, sobre todo se han retrasado los vídeos porque tuvimos una granizada tremenda. Tuvimos una granizada tremenda que yo no había visto nunca en mi vida. Aquí, al menos en Sevilla, había visto por las noticias en otros lugares, pero aquí no había pasado nunca. Entonces, esa granizada coincidió con los árboles recién salidos del invernadero cuando estaban con los brotes tiernos. O sea, fue un destrozo total. Afortunadamente los árboles estaban muy sanos, estaban bien fuertes porque por eso ya estaban fuera del invernadero. Y aunque perdieron muchas de las brotaciones nuevas, pues han conseguido rebrotar de nuevo y bueno, por eso el vídeo se ha retrasado también. Me gusta que lo que os voy a compartir ahora, que veáis los resultados, que no solo sean palabras que os digo, sino que la muestro con árboles y con su evolución, para que sea información contrastada que podáis poner en valor, ¿vale? Entonces, bueno, ha sido un poco el demorar un poco. Teníamos más o menos todo grabado, porque todo esto se grabó en la época en la que se trasplanta, se recuperan los árboles, que fue en torno a febrero o por ahí. Pero yo quería mostraros la evolución, ya que se han hecho trabajos bastante importantes, sobre todo de raíces, ¿vale? Pero bueno, no se trata de meter y engordar el canal con vídeos, sino que sean vídeos que tengan información relevante y útiles para vosotros, ¿vale? Así que nada, vamos a empezar con este primer ejemplar. Tengo dos ejemplos que de cada uno de ellos podemos sacar información y experiencias que os van a servir. Voy a comenzar por este árbol, una encina que tiene una calidad espectacular, ¿vale? Es un árbol que tiene un movimiento muy bonito, ¿vale? Es un árbol que vamos a considerar el trabajo que le hacemos como si fuese recuperado del campo, ¿vale? Este árbol procede de cuando estuve en el Congreso, cuando montamos el stand de venta en el Congreso Europeo, en Reus. Pues bueno, fue un árbol que adquirí mediante un cambio, ahí hubo un poco una jugada, pero que el precio del árbol fue muy bajo frente a la calidad que tiene el árbol. Un árbol que tiene movimiento en pequeño, en tronco no muy grande, tiene mucho movimiento, tiene corteza. ¿Por qué? ¿Por qué estaba tan barato ese árbol? O sea, ¿por qué era tan atractivo? Y bueno, principalmente porque algo que yo también intuía, lo compré, lo adquirí sabiendo lo que estaba comprando, sabiendo el riesgo que iba a correr. Este árbol, si os parece que está en una maceta grande ahora, y es verdad, está muy grande para la que fuese definitiva, el árbol estaba plantado en esta maceta que veis aquí. No sé, a ver, no sé si podéis apreciar la diferencia de maceta, ¿vale? Cuando un árbol, muy importante, cuando veáis un llamadori sembrado en una maceta muy grande, eso no es porque el árbol, el dueño, el recuperador, prefiera tener los árboles en macetas muy grandes que pesen mucho y gastar más sustrato y nada. Eso es porque tiene raíces muy largas que no ha podido cortar o no se ha atrevido a cortar, ¿vale? Entonces, este árbol sí me aseguré de que no tenía, metiéndole un palillo y demás para que no tuviera tierra de monte. Tenía algo de tierra de monte, pero no excesiva, pero sí tenía unas raíces largas, gordas, que le hacían necesitar ese tipo de maceta de 1,20 m, creo que mide, o algo así, ¿vale? Entonces, bueno, eso sumado al peso que ya tiene el árbol, imaginaros, la persona que me lo vendió, pues me tuvo que ayudar a cargarlo a la furgoneta porque es imposible. ¿Qué ocurre con eso? Este árbol llevaba recuperado poco tiempo, un año y poco por ahí, no llevaba mucho tiempo. Estaba vigoroso, ¿vale? El árbol no te voy a decir que no estaba vigoroso,
pero tenía raíces muy gordas, raíces bueno, de un diámetro importante, súper largas y con todas las raíces en la punta. ¿Qué ocurre? Cuando hacemos una recuperación y nos encontramos con esa tesitura, si recuperamos de esta forma, haciendo que las raíces sean tan largas, más tarde o más temprano tenemos que hacer el riesgo que no hemos corrido en la recuperación, lo vamos a correr en el primer trasplante. Es una técnica que pueden utilizar algunos recuperadores porque ya el problema es que se lo coma otro, y alguien puede decir, joder, qué árbol más bueno y qué barato, pero se está llevando a casa un árbol que tiene un problema importante. ¿Por qué? Los árboles, cuando están en la naturaleza, tienen mucho vigor, están en su hábitat natural, están con todas sus raíces disponibles, llevan ahí un montón de años y tienen mucho vigor. Si tú en ese momento haces el trabajo que tienes que hacer de raíces para que puedas meterlo después en una maceta y poder empezar a formar un cepellón de raíces útiles, ¿vale? No raíces gruesas que a los árboles les sirve solo para sostenerse, sino las raíces que verdaderamente utiliza para alimentarse. Si ese trabajo lo haces el día 1, puedes hacerlo con la técnica que os voy a explicar ahora para que enraíce ya desde el día 1. Si tú ese trabajo lo haces después, o sea, un año después, el árbol está con menos vigor que cuando lo cogiste y tienes que afrontar el mismo problema que en el día 1. No sé si me he explicado muy bien, pero os resumo. Si yo tengo el árbol, cuando voy a recuperarlo, a tope de vigor, y no realizo los trabajos importantes cuando el árbol está fuerte, el recuperador o la persona que lo adquiera o quien sea va a tener que hacer ese trabajo. Ese trabajo hay que hacerlo sí o sí, y lo va a hacer cuando el árbol está con menos vigor que cuando estaba en la naturaleza, ¿vale? Entonces, importante es nada de tierra de monte, señores, nada de raíces gordas. Hay que, a ver, no te voy a decir que la quites de raíz, pero que sea suficiente para meterlo ya en una maceta de bonsái. Ahora, en el segundo caso que os voy a poner, un árbol recuperado por mí, se le corta también raíces, pero ya estaba en una maceta con unos diámetros no tan grandes como estos y que ha hecho mucha más raíz que tenía cuando lo trasplanté. Este árbol cuando lo trasplanté tenía muy poquitas raíces, ¿vale? Entonces, como podéis ver, pues vamos al trasplante. Este árbol venía plantado en arlita, estas bolas sintéticas, bueno, o de fabricación, que bueno, no es un sustrato que voy a decir que es malo, pesa poco, tiene algunas ventajas,
con cualidades un poco parecidas a la de la grava volcánica y a la del pómice, pero a mí particularmente no me gusta. Yo prefiero usar sustratos 100% naturales que pudiendo ir al pómice, que es súper barato, no me voy a complicar la vida por céntimos menos utilizando arlita. Entonces, este árbol venía en arlita expandida, creo que se llama, o algo así, ¿vale? Yo nunca la he utilizado, pero porque no veo la necesidad, ¿vale? El árbol, para como estaba, yo creo que en sustrato, en pómice, hubiera echado más raíces finas, ¿vale? Pero bueno, en este caso estaba ahí, era lo que teníamos y con eso teníamos que trabajar. Este tipo de árboles, como pesa mucho y normalmente no puedo contar con ayuda en los momentos que yo puedo encajar los trabajos, pues me ayudo de un polipacto que tengo en casa, que bueno, es muy cómodo porque puedes levantar el árbol y irlo girando, lo mueves en el aire, que pesa muy poco, y puedo ir cortando raíces que sin que se machaquen sobre una mesa las pocas que tenían. Entonces, bueno, es una herramienta que para árboles grandes, el que tenga árboles grandes tendrá un jardín, pues que si no tiene muchos amigos dispuestos ahí en 24 horas cuando él necesita hacer los trabajos, pues es una herramienta a tener en cuenta, ¿vale? En cuanto al sustrato, yo el sustrato que utilizo para recuperación es 100% pómice, ¿vale? En este caso he añadido algo de acadama porque, hombre, sí que contábamos con un paso hacia adelante, aunque teníamos esos cortes de raíces grandes, le he metido un poco de acadama para que tuviera algo más de humedad, ¿vale? Pero aún así se puede considerar como si este trabajo hubiese hecho con el árbol recién recuperado. Por eso el árbol ha requerido meterlo en invernadero, algo muy importante. Para las encinas es indispensable 100% meterlo en invernadero. Una vez que se recupera el árbol se deshidrata, o sea, sale. Normalmente las encinas, igual que este, no tenía mucha tierra de monte porque suelen tener unas raíces muy largas y gordas, y cuando lo sacas la tierra cae toda. No tiene un cepellón de raíces pequeñas que sostiene la raíz de monte que estaba ahí, ¿vale? Entonces normalmente se quedan con muy pocas raíces alrededor. Entonces, son árboles que son difíciles de recuperar, la mayoría de la gente se les muere, todo el mundo le tiene mucho miedo, incluso a los trasplantes, pero teniéndolo en una atmósfera saturada de humedad, no hace falta que el invernadero sea un invernadero caliente, puede ser un invernadero frío, incluso lo llego a sombrear, ¿vale? Pero en una atmósfera saturada de humedad, los árboles rebrotan bastante bien, ¿vale? Y bueno, yo puedo deciros que rara vez algún árbol se me va recuperado, ¿vale? Porque tengo ya bastante experiencia en esto. Entonces, aquí he puesto esa mezcla como si fuese o ese sustrato, mejor dicho, porque no era mezcla, de recién recuperado, ¿vale? Una vez que tenemos el árbol ya preparado, tenemos que seleccionar la maceta más adecuada para esta fase. No es una maceta definitiva, no es una maceta que sea bonita, el objetivo no es ahora mismo que presentarlo y que esté bonito en esa maceta, sino que alcancemos el objetivo que nos hemos marcado, que es ganar densidad de ramas. Por eso en esta fase no se le van a alambrar ramas, no le voy a hacer nada ahora mismo, en la parte de arriba no se le va a hacer nada, simplemente es mostraros el trabajo de raíces, ¿vale? Es importante en las encinas ayudar a que proliferen las micorrizas. Es un árbol que se nota mucho la diferencia en su cultivo cuando las tiene a cuando no las tiene. Yo a este, a otras especies,
vamos, a casi todo le meto micorriza siempre. Es algo que a mí me gusta y que veo la diferencia en cuando uno las tiene y cuando no. Una vez hecho ya el trasplante, metido toda la tierra y demás, le pongo una capa de musgo. Es importante que ahora mismo ahí no perdamos humedad, y encima de ese musgo le pongo una capa de acadama para que ese musgo no se vuele, no se lo lleven los pájaros y quede ahí fijo. También eso nos ayuda a que el pómice, que sabéis que suele flotar un poquito, con la acadama se nos queda ahí más asentado y podemos regar más cómodamente. Cuando tenemos realizado ya 100% lo que es el trasplante, lo llevamos al invernadero, como os he comentado. Se riega con algún revitalizante. Yo en este caso utilizo Enraigar, pero bueno, cualquier revitalizante que veáis que no contenga un abono fuerte, sino que sean sobre todo micronutrientes que le ayuden al árbol a recuperarse. El Enraigar en este caso también lleva incluso algunos compuestos que le ayudan a enraizar, ¿vale? No es algo determinante, pero sí ayuda, ¿vale? Entonces yo es algo que hago después de los trasplantes. Bien, y este es el estado del árbol una vez, bueno, han pasado ya 2 meses prácticamente, bueno, mes y medio, podemos decir, desde que salió del invernadero, y bueno, ha tenido que recuperarse tanto del trabajo de raíces como de la granizada, que ha sido casi más potente la granizada que lo otro, y como podéis ver, pues bueno, el árbol está súper brotado. Tiene ya la segunda brotación en yema, ¿vale? Debajo de las hojas están ya las brotaciones pequeñas a punto de salir, engordando la yema. Y ahora mismo ya este árbol, lo que vamos a hacer es cultivarlo muy bien, ir pensando el diseño, porque algo tengo claro, estas 2 ramas no van a convivir, ¿vale? Me gustan cosas que tiene el árbol en este frente. Hace aquí un giro muy bonito. Veo que el ápice puede estar más centrado con lo que es el Nebari, ¿vale? No sé si lo podéis ver. El ápice puede estar más centrado con el Nebari. En el caso que el ápice sea esta rama, pero por este lado también tiene algo muy bonito, que es, si podemos cortar por aquí, usar esta disminución, podemos hacer el ápice aquí, también quedaría bastante centrado, no utilizaríamos esta rama y bueno, quedaría un árbol bastante más compacto, no se dispersaría tanto hacia arriba. Pero bueno, es algo que tengo que madurar. También me gustaría conocer vuestra opinión, si, como veis, porque aquí también hace un giro súper bonito, ¿vale? Si os gusta más este frente o si os puede llegar a gustar más este de aquí, ¿vale? En los dos, bueno, pues tiene su cosa, pero es un árbol que merece tomarlo con calma, darle muchas vueltas, que se ponga muy fuerte ahora. Seguramente, si todo va como está yendo ahora, este trabajo lo podré hacer en otoño. Será un vídeo interesante también para compartir con vosotros. Y nada, ahora mismo, bueno, el dilema está entre esta rama y esta rama, pero está claro que aquí tenemos algo brutal. La maceta, por supuesto, si todo va bien, el año que viene, nuevo trasplante, reducción de maceta, porque si brota mucho, otro tip importante. Si yo ahora lo dejo crecer libremente, no le estoy quitando las ramas que sé que no me van a valer. Primero, porque no lo tengo claro. Segundo, porque todo crecimiento de rama nos hace crecimiento de raíces. Entonces ahora mismo, aunque tenga acumulación de brote en ciertos sitios, ahora mismo lo que quiero es crecimiento, porque cada crecimiento es un crecimiento de raíz. Entonces, el objetivo ahora mismo está aquí abajo, no está aquí arriba. Y mientras la parte de aquí arriba le vamos dando vueltas y cuando lo tengamos claro le meteremos mano, ¿vale? Así que nada, vamos con el siguiente ejemplar, que es un caso distinto. Y os muestro que también hay cosas importantes para compartir con vosotros. Bien, en este ejemplar es un árbol que yo recuperé
En 2024, sí, 2024, sí, 2024, febrero del 24. O sea, se ha llevado un año solo enraizando. Como podéis ver en este vídeo, el árbol pues presentaba pues mucho vigor, estaba muy bien. El árbol estaba plantado, como os he comentado en el anterior, en 100% pómice, ¿vale? Y ya presentaba suficiente vigor como para no tener que esperar otro año más. Si el árbol no hubiera necesitado un año más de enraizamiento para hacerle el primer trabajo, no hay ningún problema, se le hace, pero en este caso el árbol iba bastante rápido. Este árbol, como hice el trabajo de raíces previo en la recuperación, pues ya disponía de una serie de raíces, por eso tenía tanto vigor también, porque el crecimiento de esas ramas es causa de que esas raíces han funcionado, ¿no? De que ese enraizamiento ha funcionado. Como os he dicho, siempre invernadero con saturación de humedad, muy importante, que no le falte la humedad, ¿vale? Y el árbol, bueno, aunque estaba en una maceta relativamente más bien grande, era alta, pues se ha podido meter ya en esta maceta que veis aquí. Antes de comenzar con el trasplante, le hago un preestudio, aunque ya lo tengo más que estudiado, llevo un año con él regándolo, donde ahí es donde que madurar los diseños, ¿no? Pero bueno, antes del trasplante, sin llegar a posicionar las ramas, porque si no, en el propio trasplante se moverían los alambres y no me es cómodo hacerlo así. Lo que sí quito es lo que sé seguro que no voy a utilizar, y en este caso esta rama de aquí, esta rama gorda que tenía ahí, pues bueno, un poco con lo que tenía pensado, la inclinación que tenía pensada darle al tronco y demás, no me servía. Entonces cortamos esa rama, eliminamos un poco lo que sé que no voy a utilizar seguro y ya comenzamos con el trasplante. Ya metidos con el trasplante, tenemos una gran cantidad de raíces finas y una única raíz gorda, que bueno, que se dejó un poco más larga, no muy larga, porque si no, no hubiese entrado tampoco en la maceta de trasplante, y porque no es lo mismo cortar 10 centímetros de raíz o 5 centímetros de raíz que cortar 30 o más. Entonces, teníamos una única raíz que ajustar y se le ha cortado. Aún así, veis que el árbol ha respondido bien y no ha habido ningún problema con ese corte de raíz, porque además teníamos un montón de raíces finas que ha generado durante todo el año en el que hemos estado favoreciendo ese enraizamiento con su cultivo y su exposición. Una vez trasplantado, voy a ir posicionando las ramas estratégicamente para favorecer la brotación de las nuevas hojas y los nuevos brotes en la dirección en la que quiero. Es una formación estratégica, o sea, no es una formación para que veáis bonito el árbol en ese momento. No quiero dejar más verde, hacerle curvas a los verdes, no. Aquí se ha podado todo lo que se tenía que podar en corto, incluso os puede parecer que en la parte aérea hay poco verde, pero lo importante es dejar bien trazado el camino por donde queremos ir. Ya con las nuevas ramas que nos van a nacer, nuevas ramas que han nacido, ahora tenemos todo este año vegetativo hasta el otoño, que es donde quiero meterle mano igual que al otro, para que el árbol gane mucha densidad de ramas, y con las nuevas ramas que tenemos decidiremos
y ahí podremos jugar mucho más con los verdes. Si nos ceñimos ahora solo a las ramas que tenemos ahora, al final tienes que hacer trampas para poder cubrir lo que necesitas cubrir y no es el objetivo, ¿vale? Entonces, hacemos un diseño estratégico para la segunda formación. Como podéis comprobar, el árbol, tras esos trabajos, pues muestra un estado bastante saludable. Tras esos trabajos, tras una granizada que perdió el 50% mínimo de los brotes que tenía, que lo debilitó, pues bueno, el árbol está bastante lleno para la fecha en la que estamos todavía, ¿vale? Le queda toda la primavera, el verano y la época de máximo crecimiento. Y bueno, es un árbol muy elegante, muy elegante, tiene un surco aquí en la mitad del tronco, una corteza espectacular y un movimiento pues como el que estáis viendo, ¿no? Es un árbol que va a tener una copa grande, ¿vale? Está muy definido, no tengo las dudas que tengo con el otro, porque el otro lleva conmigo unos meses solo. Este he tenido más tiempo para pensar el diseño, ¿vale? Entonces, nada, este es el resultado de esos trabajos, ¿vale? Para que veáis, bueno, que se pueden trasplantar las encinas sin morirse y que se pueden cortar raíces gordas, que es lo que hay que hacer, sin que se vea afectado el árbol, ¿vale? Por todo esto que hemos estado hablando y que he estado compartiendo con vosotros, cuando veáis un ejemplar de este calibre, con un tronco de este grueso y con esta densidad de ramas, tenéis que ser conscientes de la dificultad que conlleva. No es que este árbol cuando se ha recuperado tenía un montón de raíces finitas y que estaba ahí para cogerlo en tierra blandita y se puso. Esto requiere un conocimiento de unas técnicas y aplicarlas con éxito. O sea, aquí hay un trabajo detrás de enraizamiento, de formación, bueno, de ganar densidad de ramas, que bueno, eso ya es la parte un poco más liviana, te puede salir más bonito o más feo. De la otra, en lo que hemos estado hablando hoy, depende la vida o la muerte del árbol. Entonces, cuando veáis ejemplares de este tipo, sed conscientes del trabajo que hay detrás, ¿no? De la dificultad que tiene. No solo es conocer las técnicas, sino saberlas aplicar con éxito, ¿vale? Así que nada, con este ejemplar ya me despido. Espero que toda esta información os sea útil, os sea una información relevante para vuestra práctica del bonsái y que os anime a cultivar esta especie. Es una especie
súper gratificante, no es nada propensa a enfermedad. Yo estoy seguro que todos los que me veis, al menos los de España, de norte a sur, tenéis en vuestro entorno encinas. Eso quiere decir que se van a dar bien en todas las zonas de España, ¿vale? Entonces es una especie muy a tener en cuenta. Se ven muy poquitas buenas encinas en colecciones de aficionados. Así que nada, este vídeo espero que dé ese plus para que os animéis a tenerlas en vuestras colecciones. Si queréis contar con ejemplares ya formados o que muy avanzados, que os faciliten un poco la labor, tenéis mi contacto, tenéis mi web para todo lo que os pueda ayudar. En cuanto a las dudas que os hayan surgido del vídeo, estaremos encantados de resolverlas en el cajón de comentarios. Los clientes sabéis que tenéis acceso directo a mi WhatsApp y bueno, lo habitual, ¿vale? Pero bueno, no perdáis la oportunidad de mostraros, de comentar si os ha gustado, si no os ha gustado, lo que os ha parecido el vídeo, porque eso a nosotros nos ayuda a seguir creciendo y poder seguir ofreciendo contenido como el de este vídeo de manera gratuita. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo, que tengo un árbol muy especial para mostraros.